domingo, pero antes quisiera reforzar algunos puntos que tienen que ver con los eventos que a veces suceden en el mundo y que pueden llamar la atención, pero nosotros como creyentes, hermanos, debemos de mantenernos vigilantes. Hay un plan de Dios para el mundo. Amén. Por eso Cristo vino a la tierra, para restablecer la comunión con el hombre. Porque por el pecado hubo esa separación de Dios y el hombre. Y es un conflicto porque hay fuerzas espirituales de maldad que siempre van a mantener en zozobra el mundo. Precisamente por la iniquidad, por el pecado, ¿verdad? Porque todas estas situaciones que se viven en el mundo son conflictos de seres humanos. Pero hay un plan de Dios que va a realizarse. Amén. Hay un propósito de Dios para el mundo y un propósito de Dios para la iglesia. Amén, hermanos. Esto es importante. Entonces, por eso, cuando leemos en Mateo, a Jesucristo le preguntaron, dice que cuando Jesús salió del templo y estaba saliendo del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle, dice que le mostraron los edificios del templo. Y él les dijo lo siguiente: ¿veis todo esto? Hablando del templo y hablando de las construcciones. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y saben, esto era una palabra profética del Señor que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entonces, la palabra profética es importante que le demos nosotros, que tengamos cuidado de la palabra. Entonces, en el capítulo 24 se habla proféticamente de las señales de los últimos tiempos. Y de eso se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pero Dios es eterno y para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros medimos el tiempo y decimos, pero 2000 años, y Él viene hablando de eso. Pablo habló en Tesalonicenses del arrebatamiento, de la segunda venida. ¿Y cuándo va a pasar? Como creyentes, nosotros debemos de visualizar en la visión de Dios, cómo Dios mira las cosas. Y entonces esta guerra, dice ahí la palabra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto, ¿qué dice? Será principio de dolores. Ahí en Marcos capítulo 24, versículos 6, 7 y 8. ¿Por qué estoy tomando este tiempo para hablarles de eso? Porque van a empezar la gente se asusta, ya viene el fin del mundo, a saber qué va a pasar. Y bueno, todas esas situaciones que son, entiendo yo, normales, ¿verdad? Que las consideremos porque sí vale la pena. Pero dice esto en el 9: entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermano, esto es profético. Tenemos que aprender, y que el Espíritu Santo nos ayude para discernir los tiempos. ¿Qué pasa esto? Bueno, como iglesia, ¿saben qué hay que hacer? Vayamos a evangelizar, porque hay gente que no conoce de Cristo. Y si esto que la palabra habla se cumpliera, hay mucha gente que no va a ir al cielo. Y también nosotros, nuestra condición espiritual. Estas cosas causan zozobra, causan preocupación. Las finanzas, la crisis, el petróleo, etcétera, ¿verdad?
Pero como nosotros tenemos el discernimiento que Dios nos ha dado, todas estas cuestiones nos tienen que hacer reaccionar para orar, para clamar. Y eso es lo que hicimos hoy a mediodía, orar por la paz, orar por Israel, porque es lo que nos manda la palabra. A los que te bendijeren, los bendeciré. Cuando oramos por Israel, lo estamos bendiciendo. Estamos cumpliendo una palabra que dijo el Señor. Se lo dijo a Abraham, le dijo: a los que te bendijeren, los bendeciré. Y a los que te maldijeren, los maldeciré. Y esa es la consecuencia de Irán en este momento. Hay que entenderlo en esa dimensión. Irán ha pasado maldiciendo a Israel, lo ha atacado, lo viven atacando, son enemigos acérrimos de historia. Y eso, de alguna manera, al mundo en general trae consecuencias. Entonces nosotros debemos de tener el cuidado, ¿no? Y dice, entonces os entregarán a la tribulación. Todos sabemos que habrá un tiempo de tribulación en el mundo, aunque por ahora tenemos tribulaciones cada quien, y cada quien entramos en pruebas y dificultades. Pero de esta tribulación y de la gran tribulación que está hablando, es una tribulación de los últimos tiempos. Discernamos si realmente es eso. La palabra nos sirve como un faro de luz que nos ilumina y que debemos de entender algunas cosas que Jesús habló en su palabra. Amén, hermanos, para que nos sirva esto de una guía, ¿verdad? Y bueno, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tengamos ese cuidado nosotros, de no enfriarnos, de no tomar algunas acciones que pudieran ser a nuestro juicio unas decisiones correctas. Pensemos lo que vamos a hacer. Hermanos, ¿me entienden lo que te quiero decir? Estos momentos deben de ser para reflexión y búsqueda de nuestro Dios, para que Él nos guíe, nos ilumine y podamos tomar las mejores decisiones. A lo mejor hay que tener cuidado con las finanzas en este tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor puede haber crisis, carestía, qué sé yo, no sabemos, pero eso nos debe de hacer para reaccionar y decir: ok, Señor, este es un tiempo difícil, voy a estar buscando tu presencia, aconséjame, guíame. Dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A quién le está hablando el Señor? Aquí le hablaba a los discípulos, pero es a todos aquellos que somos creyentes, que debemos de mantenernos activos buscando a Dios. No hagamos como un conocido que teníamos nosotros que dejó de pagar sus deudas, ya no mandó el pago de la casa ni muchas cosas, porque dijo: ya viene el fin del mundo, estas son señales, ¿verdad? Y realmente se le complicó su vida por tomar esas decisiones. Nosotros sigamos nuestra vida, sigamos orando, sigamos intercediendo y pidiendo por la paz del mundo. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Crees tú que el evangelio ya ha sido predicado? A lo mejor sí, ¿verdad? Hoy por las redes es más fácil predicar, ¿verdad? Tanta gente puede abrir un programa, abrir una predicación y oír el mensaje. Pero hay gente que a lo mejor no ha escuchado el mensaje. Y es la responsabilidad de nosotros como iglesia de predicar el mensaje del evangelio. Amén, hermanos. Amén. Eso es un preámbulo como un comentario. Hoy voy a continuar con el tema que traje el domingo pasado. El tema era claves para abrir los cielos en Alvarado, Texas y sus alrededores. Y voy a hablar voy a seguir con un poco de lo mismo del domingo. Y el domingo pasado comencé a hablar de este tema de las claves que debemos de aplicar para abrir los cielos. Y allí hablamos de la fe, de la oración, del arrepentimiento. Y tocamos un versículo bíblico de 2 de Crónicas 7:14,
que podemos aplicarlo a la vida diaria, ¿verdad? Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y creo que es oportuno que hablemos de este tema de humillarnos, ¿verdad? De invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de buscar su rostro, ¿eh? Y de convertirnos, dice, de nuestros malos caminos. Y da una promesa hermosa el Señor, dice: voy a oír desde los cielos, voy a perdonar los pecados, dice, y voy a sanar la tierra. Y eso debe de ser la motivación de nosotros siempre, pero en estos tiempos y ahora más, porque no sabemos el destino de cada uno de nosotros, solo Dios lo sabe, no sabe qué viene después. Por eso nuestras decisiones deben de estar amparadas con la palabra y amparadas con la guianza del Espíritu Santo. Cualquier decisión que tomemos, pidámosle la dirección a Dios. Esto es importante. Amén, hermanos. Entonces, humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y apartarse de los malos caminos. Esto nos manda a la iglesia a ir y hablarle a las personas para que ellos tomen la decisión de apartarse de esa vida de pecado, buscar a Dios, el arrepentimiento es importante, ¿verdad? Y luego el domingo comencé a hablar de la segunda estrategia, que tenía que ver con la guerra espiritual. Y miren que es oportuno hablar de guerra, porque en el Medio Oriente hay una guerra. No se ha despertado en toda su intensidad, pero si se llegara a despertar, va a ser un conflicto grave. Pero nosotros, como creyentes, vivimos en guerra espiritual, ¿eh? Y enseñaba el domingo que la guerra espiritual es fundamental para que los cielos se abran, que las personas en las comunidades acepten oír hablar de Cristo, oír del Evangelio. El domingo pasado fuimos varios hermanos a evangelizar y vamos a seguir en esa zona una vez por mes, o ojalá en el futuro más veces, evangelizando y llevando volantes y hablándole a la gente, porque es parte de nuestra responsabilidad. Amén. Qué importante. Esa es la forma en que nosotros vamos a pelear espiritualmente. Amén. Porque es una guerra, el enemigo está queriendo desviar la mente de las personas para que no conozcan de Cristo y la iglesia no tenga una influencia espiritual. Porque quiero decirte que el hecho de que estemos aquí es porque Dios quiere que influenciemos la comunidad, que influenciemos las diferentes áreas donde Él quiere que trabajemos. Y eso implica una pelea espiritual. Y quiero que entendamos eso para que siempre que vamos a evangelizar estemos orando y estemos pidiéndole al Señor que limpie los cielos para que el Evangelio pueda penetrar las estructuras espirituales que los demonios tienen influenciadas. Porque quiero hoy, si me queda tiempo, te voy a hablar de eso precisamente, que te puede ayudar a ti con tu familia, que te puede ayudar en tu vecindario, pero que nos puede ayudar a todos para influenciar esta comunidad, porque es parte de la responsabilidad como iglesia. ¿Ven? Entonces hay una lucha contra fuerzas invisibles, no las vemos. Dios es el que nos da el discernimiento para nosotros pelear. Amén. ¿Ah? Él nos... ¿Y cómo lo hacemos? Cuando oramos. ¿Ah? Y nos manda en Efesios capítulo 6 a siempre ponernos la armadura. Entonces todos los días el creyente debe ponerse el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, las sandalias del apresto del Evangelio, el escudo de la fe y la palabra de Dios. Eso es importante. Amén, hermanos. Entonces dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, es necesario entonces que entendamos que vivimos en una guerra espiritual. No nos descuidemos. Va a caer un misil de eso, ¿verdad? Que están tirando. Es una forma de poder ejemplificar. ¿Qué le están diciendo a la gente ahí en Irán? Protéjanse. Y después van a tener, porque ellos están buscando un nuevo gobierno. Esa es en la guerra, en el ambiente de allá. Pero nosotros, quiere el Señor que nos armemos para poder pelear espiritualmente, porque siempre hay lucha espiritual. Todos los días, de alguna manera, tenemos influencias espirituales que nos quieren hacer daño. Amén. Entonces, sabemos que Satanás ya está derrotado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso lo sabemos nosotros. Pero Dios en su soberanía ha permitido, porque dice la palabra, para que los hijos de desobediencia, dice, sean afectados. Amén. Amén. Tenemos que atar al enemigo. Tenemos que reprender, tenemos que aprender a hacer eso. Y usted lo hace a través de la oración y de la guerra espiritual. Amén. Porque no te olvides que el enemigo usa a las personas, ¿verdad? El enemigo empieza a usar a gente que levanta falsos juicios. Hemos estado orando el viernes anterior que oramos, estuvimos orando precisamente contra las oraciones contrarias y maldiciones que los brujos viven haciendo y los satanistas. Estábamos leyendo que aquí en Alvarado existe un grupo satanista que se disfraza de una manera en que no hablan de que son satanistas, pero que se reúnen para lanzar maldiciones. Y uno puede decir, no, pues todo está bien. No, hay fuerzas espirituales que están bregando contra la iglesia, siempre va a haber. Así como nosotros oramos para que haya victoria espiritual, el enemigo tiene gente para que oren contra la iglesia. Quiero que entendamos eso. Amén. Y levantan falsos juicios y maldiciones contra el avance de la iglesia, que la predicación no haga el efecto que la alabanza. ¿Me entienden? Todo eso trabajan ellos. Dice la palabra que, y Pablo lo dice, ¿verdad? Que va a haber momentos que vamos a ser afectados. Y allí en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, hablando de oposición, para que lo entendamos, Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios 4, 8, 1 a 9, que estamos, dice, atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Por todos lados nos presionan las dificultades, dice, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y puede ser que en algún momento en tu vida espiritual te sientas así, pero acuérdate que hay uno más fuerte. Amén. El que está en el mundo no tiene la fuerza, dice, que tiene nuestro Dios. Y hoy hablábamos precisamente de eso con relación al Padre Eterno. Y entonces esta mañana quiero profundizar un poco en eso, como dándote información para que puedas entender mejor contra quién estás peleando. Amén. En la guerra ya ahorita los soldados andan con un uniforme que se diferencia de los otros, ¿verdad? Para atacarse. ¿Verdad? Nosotros también tenemos que diferenciarnos en esta guerra espiritual y vamos a hablar un poco de aspectos de fortalezas espirituales y otra serie de información que yo consideré pertinente para que abramos los cielos espirituales. Y esto yo sé que muchos de los intercesores les va a ayudar en su tiempo de intercesión. Dice Colosenses 2:15, reforzando lo que ya dije, que el enemigo está vencido.
Dice, despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Están derrotados, pero Dios en su soberanía ha dejado que Satanás opere influenciando lo que le llama la Biblia los hijos de desobediencia. Pero en este proceso también los hijos de la luz, que somos nosotros, ¿cuántos levantan la mano declarándose hijos de la luz? Amén. Pero también los hijos de la luz, ¿verdad?, podemos ser afectados en algún momento en esa batalla espiritual. Y esa batalla espiritual hay que definirla como una confrontación de poderes espirituales. Yo les he dicho, existe el primer cielo y el segundo cielo, donde se mueven fuerzas espirituales de maldad. Y allí Dios va a manifestar su soberanía sobre estas fuerzas espirituales, porque Dios ya venció. Ahora, aclaro que estas fuerzas espirituales de maldad, entiéndanse por demonios, usan puertas abiertas, que lo hemos hablado siempre, porque muchas veces vamos a tener puertas abiertas que van a permitir, tal vez no en los cristianos, pero sí en el mundo que no es cristiano, el tema de la posesión. Amén. Y en los cristianos sí puede haber lo que se le llama influencia o opresión espiritual. ¿Qué me está diciendo con eso, pastor? Bueno, quiero explicarte que hay 3 niveles, hay varios niveles, pero yo te voy a enseñar sobre 3 niveles de guerra espiritual. Amén. La que se le llama el nivel tierra, que es la guerra en el corazón. El otro nivel es el nivel de ocultismo, que ya es una guerra espiritual. Los brujos tienen poder, hermano. Hay brujos que pueden matar a un cristiano. Bueno, tal vez no a un cristiano, yo lo he dicho. Prediqué que Dios nos guarda. Pero si ese cristiano anda en pecado, ¿verdad?, porque podemos pecar, y sigue pecando, pues va a caer en una situación de puertas abiertas, situaciones que pueden permitir que espíritus inmundos vengan a oprimirlo. Ahora, dentro del nivel, y hay un tercer nivel, nivel aire, que es un nivel ya de guerra por ciudades. Por ejemplo, hay un gobierno satánico en un pueblo que es diferente al gobierno de un estado, por ejemplo. Los principados pueden estar sobre una nación, y hay otras fuerzas que pueden estar en estados que son diferentes y con otras atribuciones. Así es tan organizado el sistema de Satanás, muy organizado. Y a veces nosotros no estamos tan preparados ni organizados. Y por eso el enemigo a veces cobra ventaja. Ahora, voy a hablar un poquito del nivel tierra, o nivel del corazón. El nivel del corazón comprende comprende los espíritus que le llaman de menor grado. Estos espíritus operan directamente sobre las personas. Quiero aclarar que hay espíritus que no operan sobre las personas directamente. Y algunos de estos espíritus provocan lo que se le llama enajenación. Diga conmigo, enajenación. Ok, ¿qué es esto? La enajenación es la posesión demoníaca severa y permanente sobre un espíritu, sobre una persona, y toma control no solo de su espíritu, sino también de su alma e incluso su cuerpo. Ahí en Marcos capítulo 5, Marcos 5, vamos rapidito, porque usted después lo va a leer y va a estudiar mejor este capítulo, que lo va a orientar
para conocer un poco mejor sobre el endemoniado gadareno. Él tenía un tipo de opresión que se le llama enajenación. ¿Han oído hablar de enajenados mentales? Son los locos. La locura, hay una razón demoníaca y puede haber una razón fisiológica, física. Hay gente que se enloquece por un problema emocional, pero hay personas que parecen locos pero están endemoniados. Y el endemoniado gadareno es un ejemplo. Dice la palabra, tenía su morada en los sepulcros, dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Los demonios tenían fuerza en su cuerpo física como para poder quebrantar a los que los quisieran, y si lo ponían encadenado y lo amarraban, se soltaba. Un enajenado por demonios. Pero también está en el mismo nivel, pero un poquito debajo, lo que es la posesión, que es lo mismo. El endemoniado gadareno estaba poseído, pero la posesión es un estado también en donde los demonios influencian también el espíritu, el alma y el cuerpo, y también es un estado de violencia, amén, que anula el libre albedrío. Ya la persona no puede tomar decisión por sí mismo. Bien fuerte esto. Ese espíritu maligno actúa como un agente interno ya. Ese personaje o esa cantidad de personajes, porque no son un solo demonio. Ya ahí estamos hablando de cantidades de demonios. En el caso del endemoniado, él se identificó como una legión. Y al comparar una legión, la legión eran miles de soldados. Imagínate tú, miles de demonios afectando la vida de alguien. Ahora, ya lo hemos dicho que un cristiano no puede ser poseído. No va a entrar en esta condición. Pero un cristiano puede ser oprimido. ¿Ya? La opresión es un ataque demoníaco externo. ¿Qué hace esa opresión? Estos síntomas son importantes porque es bueno conocerlos, porque a veces podemos ser oprimidos. Amén. Yo me recuerdo, le contaba a la pastora el otro día, que cuando yo llegué a la iglesia, a los 2 meses de estar en la iglesia, el pastor principal en ese tiempo me llamó y me dijo: quiero que vengas conmigo, vamos a tener unas enseñanzas. Yo estaba novato, pero el pastor me tuvo, quizás, no sé por qué me invitó, pero era una enseñanza porque iba a haber oración por unos endemoniados. Y hermanos, en esa reunión fui oprimido. Y él, yo creo que lo hizo para que nosotros percibiéramos eso, porque había en el lugar una persona endemoniada y nosotros llegamos sin saber. ¿Me estás entendiendo? Yo después lo reaccioné, siempre le pregunté, le digo: oiga, pastor, usted quería que... Y él se quedó callado, pero viví esa experiencia. Otra vez habíamos hecho un viaje misionero con una cantidad grande de jóvenes de San Salvador, del Salvador a Nicaragua, que es otro pueblo, país dentro de Centroamérica. Llevamos un buen grupo de muchachos y cuando llegamos al lugar donde íbamos a trabajar con los jóvenes, uno de ellos manifestó ser oprimido por un demonio, pero más que oprimido, fue poseído este joven. ¿Me entiendes? Se coló entre los que iban de misiones y él no estaba preparado. Y allí me recuerdo que yo volví a ser oprimido. Los demonios pueden oprimir a las personas. ¿Qué síntomas hay? Esto es importante. Pesadez, miedo, vienen dudas,
viene desánimo intenso, ¿eh? Porque estos demonios influencian la mente, influencian las emociones y la conducta de las personas. Amén. Aunque no es lo mismo que la posesión. Amén. Aclaro. ¿Cómo se manifiesta? Fatiga, cansancio. Están desesperados a veces. Y el otro síntoma es estancamiento espiritual. Entonces los brujos han estado trabajando en las iglesias maldiciendo gente para que haya ese tipo de influencia. Entonces nosotros los cristianos debemos de estar preparados para eso. Amén. Amén. Para que en algún momento cuando sintamos, estos son síntomas, Señor, ¿verdad? Porque puede suceder. A veces vamos a ir y liberar a alguien y puede haber esa situación. Me recuerdo una vez que tuvimos a una muchacha que fue liberada. Ella andaba mucho en aspectos de satanismo y de consulta a los brujos, y ella pues que estaba a punto de querer suicidarse. Había dejado a sus hijos entregados y parece ser que se iba a suicidar, pero el Señor nos usó a nosotros para llevarla a Cristo y fue liberada. Entonces la invitamos después a una reunión, y en esa reunión llegaron varios hermanos, y una de las personas se manifestó oprimida, no estaba bien espiritualmente, y me recuerdo yo que tuvimos que liberarla. ¿Me entienden? O sea, sucede esto. Tal vez tú no lo has experimentado nunca, pero es bueno que sepas que estas cuestiones pueden suceder. Amén. Ahora, a diferencia de la opresión, de la posesión, la opresión no es interna. Amén. Es un acoso externo sobre la mente, sobre el cuerpo. Y esto puede incluir a veces depresión, temor incontrolable, pensamientos confusos, baja autoestima y una sensación de nube negra, le llaman. ¿Qué es esto? Cansancio. La gente se acuesta, duerme y se levanta cansada, y va al médico y el médico no le encuentra nada. Puede haber algún tipo de opresión. En los trabajos hay personas que para mantenerse en el trabajo hacen brujería, hermano, y pueden maldecir, y más a los cristianos cuando se dan cuenta. Amén. Muy bien. Ahora, el otro aspecto es la influencia a través de la tentación, que todos lo conocemos. Pero es una táctica del enemigo, estarnos tentando. Amén. Incitándonos a pecar, poniendo a prueba nuestra fe y nuestra lealtad con el Señor. Amén. Somos fieles a Él, pero el enemigo va a querer tentarnos, apartarnos de Dios, apartarnos de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Y claro, si insiste, podemos pecar, ¿verdad? Es una manera de trabajar del enemigo. Y aquí no solo es una lucha física o mental, sino aquí hay un conflicto de fuerzas espirituales. El enemigo quiere andar tentando, provocando. Amén. Entonces, hay una lucha en el ambiente, una lucha contra la carne, que se le llama el mundo, ¿verdad? Y dice Primera de Juan, no me recuerdo el versículo ahorita, ya lo hemos mencionado, que el hombre, las personas, vamos a luchar contra la carne, contra el mundo, ¿verdad? Y contra otras sensaciones que pueden venir porque nos distrae lo que hay en el mundo. Por eso debemos de tener cuidado como creyentes, que vemos, que oímos, que leemos, qué tipo de conversación tenemos, ¿verdad? El cristiano a veces pudiera distraerse con personas que no son cristianas, donde las conversaciones podrían ser diferentes. Seamos prudentes, ¿verdad?
Oremos, mantengámonos vigilantes, porque sí, algunas conversaciones o amistades con gente que no son cristianos pudiera traer consecuencias en cuanto a la influencia para la tentación. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué busca el enemigo en nosotros los cristianos? Busca que rompamos la obediencia y la sumisión a Dios. Que lo primero que va a decirnos: no vayas a la iglesia, no te congregues, no leas la Biblia, no ores. Amén, hermano, es importante. Ahora, la opresión es una manera de que el enemigo usa para atormentarnos. El espíritu que te va a venir a afectar, te va a afectar externamente, no va a estar internamente. Amén. Aunque algunos que trabajan en este campo creen que sí, hay que ser cuidadosos, porque ellos, los expertos, dicen, por ejemplo, a veces en la liberación te piden que respires, que exhales, y a veces de esa manera salen los demonios. Entonces pudiera ser que haya una influencia también interna. Hay dos posiciones en esta situación. Amén. Ok. Ahora, más difícil es que afecte nuestro espíritu. Como creyentes, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, y entendamos eso. Nos afectan más exteriormente nuestro cuerpo y nuestras emociones, el alma. Amén. Algunos creen que puede afectar, estoy explicando que hay posiciones en este aspecto. Algunos dicen que si afecta el espíritu puede venir el desánimo, el cansancio, pero eso más es emocional y físico, y entendamos la diferencia. Amén. Ahora, ya lo dije, la opresión se puede manifestar por puertas abiertas, y lo más común es el pecado, ya lo dije, pero también la falta de confianza en Dios, la falta de perdón, el temor, la ira, el odio. Si nos enojamos, dice la palabra, iraos, dice, pero no pequéis. Seamos cuidadosos, ¿verdad? O claro, hay momentos en que Dios, óyeme bien esto, puede permitir que seamos tentados o oprimidos. Amén. Pero la diferencia es que cuando es Dios que permite algo, es porque quiere que mejoremos en nuestra madurez espiritual. Amén. Importante. Ahora, ¿cómo entran los demonios? Ya dije, la puerta principal es el pecado. Pero también pueden entrar por herencia, por la participación en el ocultismo, pecados sexuales, o algunos pecados que tienen que ver con nuestras actitudes como personas. Ya lo voy a explicar. Hay hábitos que nos pueden hacer pecar. Por ejemplo, yo siempre lo digo, con las redes tenemos que tener cuidado. Bien fácil podemos ver videos y cuestiones que nos pueden afectar y que nosotros creemos que no, porque los que los hacen son gente del mundo que a lo mejor buscan distraerte, pero a veces puede ser un poco peligroso, ¿verdad? Ahora, acordémonos que los demonios se agrupan de acuerdo a funciones específicas. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Yo sé, esto es un tema fuerte, pero me gusta hablarlo de vez en cuando porque el cristiano debe de saber a qué atenerse y conocer cómo bregar en su vida espiritual.
Y quisiera hablar del nivel 2 del ocultismo para poder ilustrarte que hay otras cuestiones que nos pueden afectar. Ya saben ustedes que el ocultismo es bien popular en estos tiempos. Tú ves una tienda y ahí te venden velas y te venden una serie de cosas que le llaman magia blanca. Debemos de tener cuidado. El ocultismo opera a través de trabajos que hacen estas personas, a través de conjuros, maldiciones, encantamientos, hechizos y magia. Y hay gente que se dedica a esto, que incluso te cobran dinero, ¿verdad? Dice Hechos 19, 18 al 19. Dice la palabra de Dios. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hermanos, sobre el tema a lo mejor tú ya no, pero familiares, amigos pueden hacer y practicar. Hay hasta juegos para niños que tenemos que ser cuidadosos, porque pueden ser contaminados. Les dije el domingo pasado que hablaba de una niña que un CD con música heavy metal le había hecho daño a esta muchachita. Y habían pasado horas liberándola y no quedaba libre. Uno de los pastores se fue, oró, y aparte el Espíritu Santo le dijo: ábrele la cartera. Y allí encontró ese CD y lo fueron a oír, y eran maldiciones, porque la música heavy metal es peligrosa. Oigamos lo que nuestros niños están oyendo. Solo es un consejo, pero muy importante, hermano. Hay música que te puede afectar. ¿Ven? Sí. Hay libros que pueden tener información que te puede distraer. Simplemente yo te estoy enseñando e ilustrando para que conozcas esas cosas. Amén. Ahora, por ejemplo, dentro del ocultismo, por ejemplo, ahí está lo que es la alquimia. Hay gente que usa sustancias químicas. Por eso los tratamientos con medicina hasta debemos de revisarlos a veces. La magia, está lo que le llaman el tarot, la astrología. Eso que nosotros estamos viendo la televisión y empieza un fulano a hablar allí de astrología y yo lo cambio. Yo no me voy a contaminar con la astrología. Usted ve revistas y tiene ahí lo que es todo de astrología. Es delicado, pero hay personas que todos los días leen eso porque se basan en que eso los guía en su vida. Seamos cuidadosos. Está el espiritismo, también gente que se comunica con espíritus de los muertos. Y no digamos de la brujería. Hemos estado orando últimamente por eso, porque sabemos que hay oraciones de brujos y satanistas contra las iglesias en general. La cuestión de la adivinación, la numerología. Hay gente que usa los números y te dice tal número y compran las loterías, qué sé yo, ¿verdad? Porque creen en esas cosas. Y claro, quienes lo hacen, hay brujos, hay magos, hay espiritistas, gente que trabaja en eso. Hay la parapsicología, que la usan para personas que están deprimidos y con ansiedad. Tenemos que ser cuidadosos. Hay música que te recomiendan para dormir, que hay que saber examinarla porque puede inducirte a meditación trascendental. En las escuelas usan la meditación para los niños que están, para calmarlos, porque ya a veces andan tan excitados que los ponen a meditar y qué sé yo,
Sabemos nosotros que lo hacen en las escuelas. Amén. Ahora, cuando se habla de noviembre, del día de los, ¿cómo se llama eso? El Halloween. Usan, en octubre. Usan caramelos, bebidas, velas. Bueno, hay lugares donde gente que viene de algunos países, como Haití, como Cuba, esa gente practica algunas cuestiones como la umbanda, el vudú, la santería, y son gente que tienen poder, hermano. Hay que ser cuidadosos y conocer. Hacen ofrendas, hacen rituales, matan gallinas, sí, todas esas cosas suceden. Delimitan territorios. Nosotros sabemos que esta zona ha sido delimitada y es una zona que el diablo está trabajando porque venden drogas en esta comunidad. Y todo eso debemos de saberlo para orar, para protegernos espiritualmente, ¿verdad? Y no digamos los sacrificios y los pactos de sangre y hasta danzas ritualistas que hay. Ustedes ven alguna gente con danzas que supuestamente son tradicionales, pero tienen rituales. Y allí ha entrado el satanismo, ¿verdad? Las velas de colores, ¿verdad? Todas esas cosas que como creyentes debemos de conocer y saber. Amén. No digamos la nueva era. Y acá, quería decirlo, pero la masonería, los masones en este lugar, tienen una gran influencia. Hasta han construido iglesias. Quiero que sepan, ¿verdad? Entonces, es delicado, pero quiero que sepas tú. Ahora, ellos se oponen al Evangelio. Quieren frenar la expansión del Evangelio. Realizan trabajos contra los pastores y contra las iglesias. Maldicen sus vidas. Así que conozcámonos para protegernos. La maldición que puede venir sobre mí, la rechazo y la echo fuera y declaro que viene sobre bendición, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tu familia. Amén, hermano. De esa manera. Algunos cavan hoyos, dice la palabra, lo mencioné el otro día, creo que en la oración que hice el viernes antepasado, hablé de eso. Y ya casi terminé el material que les vamos a estar entregando a los de oración, intercesión, para que también se ore contra eso. Porque tenemos que, yo soy cristiano, pobrecitos ellos. No, hermano. Ellos están cavando un hoyo para que tú caigas en él. Amén. Tienes que saberlo, que ellos caigan en ese hoyo en el nombre de Jesús, porque es importante. Amén. Ahora, la gente que no conoce del Evangelio y que puede estar enferma y que puede consultar a veces a estas personas, ellos usan el temor y la sugestión y les dan a veces amuletos y les dan talismanes para que los tengan allí en su bolsa, allí en su carro, en su cartera, ¿verdad? Porque ellos le dicen que van a darle una protección. Amén. Y eso es peligroso. Amén. Si tú en un momento determinado conoces de alguien que te cuenta eso, pues que lo destruya, que no tenga temor. Porque sucede. Y como andamos visitando casas, ¿verdad? Y sabemos que evangelizamos, podemos encontrar personas que en algún momento hayan hecho esto. No le tengamos temor nosotros, al contrario. Una vez fuimos donde una hermana que tuvimos que romper ellos oraban para un altar de la muerte, fuerte, la influencia espiritual allí. Llegamos, agarramos el plin, lo rompimos y declaramos que ese lugar moraba el Espíritu Santo. Son cosas importantes. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, esto te quiero decir que aquí hay negocios y se ha agudizado, por así decir, las influencias
las opresiones, las posesiones demoníacas son fuertes, hay mucha influencia, ¿verdad? Y estas gentes están, porque el diablo es mentiroso, padre de la mentira, y esta gente le da poder, pero después se la cobra, hermano. ¿Verdad? Es tremendo, gloria al Señor. Muy bien. Ahora, tengamos cuidado entonces con lo que ya dije, las puertas abiertas. Amén. Pidamos perdón. Si yo me discutí con alguien, pido perdón. Porque la falta de perdón es raíz de amargura y es una puerta de entrada. Tengamos cuidado. Amén. A veces podemos participar de manera indirecta. Hay niños que les ponen unos hilitos de colores. Tengamos cuidado que la gente no nos vaya a... Porque a veces hablan hasta del mal de ojo, lo has oído hablar, y que le pasan un huevo. Todas son cuestiones que tienen que ver con estas prácticas, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. 1 Corintios 10, 19 al 21. Siempre yo doy un versículo de refuerzo. Amén. Para que seamos ilustrados. Entonces, vamos a tener cuidado de no tener áreas, puertas abiertas, para que cuando oremos seamos efectivos en la oración. Por ejemplo, esto de la Santa Muerte, es increíble cómo está. Hay mucha gente que tiene altares. Aquí en Texas, no digamos en otros países, más sé yo que en México practican mucho la adoración a la Santa Muerte. Y hay influencias espirituales en personas que han practicado eso. Usted renuncie a eso, pida perdón al Señor, porque es parte de la idolatría que podemos nosotros cometer. Dice 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué quiero decir entonces? Dice, ¿que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. You know what I mean? ¿Entienden esto, hermanos? Amén. Esto es profundo. Tiene que ver con la cena del Señor. Amén. Seamos cuidadosos al tomar la cena. Hoy lo vamos a tomar. Por eso pedir perdón es importante. Padre, perdóname, yo he andado en tonteras. Renuncio. Toda influencia sobre mi familia se corta, se quiebra, se deshace. Y yo, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y si hay por ahí un elefantito o alguna cosa que usted usó sin saber, vaya y tírelo. Amén, hermanos. No digamos lo que los niños y jóvenes pueden usar, la ouija. Hay niños que juegan la ouija y es peligrosa. Amén. Hay los brujos están haciendo conjuros, están usando fotos, están usando una serie de información que puede afectar. El rock, lo vuelvo a repetir porque me vuelve a salir aquí, tengamos cuidado que nuestros hijos oigan música conveniente. Si somos cristianos, ¿cuál música debemos de oír? Amén. Cristiana. Amén. Amén. Ahora, cualquier participación en el ocultismo que se convierte en puerta de entrada, lo que estamos haciendo es invitando a los demonios. Estamos invocando para que ellos tomen control. Deuteronomio 18, 10, 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es, ¿qué dice? Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es poderoso esta palabra. Abominación. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Esto le estaba hablando el Señor al pueblo de Israel que iba hacia la tierra prometida. Encontraron varios pueblos idólatras que practicaban la hechicería, la brujería, ofrecían los niños. Hubo reyes de Israel que sacrificaron hijos al Moloc y a esos ídolos satánicos, hermano. Pero esto, ¿tú crees que se practica ahora? Sí. Cuando tú descuidas a tu hijo y lo dejas que ande descuidado oyendo muchas cuestiones en las redes, estás sacrificándole a los ídolos. Quiero que lo entiendas. Debemos de cuidar la vida de nuestros hijos. No es tu caso, pero lo estamos informando, ¿verdad? Tengamos cuidado. Y otros 5 minutitos más, la confrontación a nivel de aire. Aquí estamos hablando ya de fuerzas espirituales más poderosas. Quizás si tú como persona quieres orar y pelear con ellos, no te conviene. Son peligrosas, fuerzas espirituales peligrosas. Porque esos principados reciben órdenes directas de Satanás y se les asigna el control de un sector. Amén. Aquí las hay. ¿Qué hacemos? Es orar en grupo, pedir interceder en las iglesias, ¿verdad? Amén. Demonios que, tú sabes, los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios, decidieron seguir a Satanás, ¿eh? Y hay jerarquías, y la palabra de Dios en Efesios 6 habla de principados, potestades, y ya lo expliqué, ciertas ciudades, cierto, allá en Irán, si se le llama Irán como el Belcebú, el demonio poderoso, dicen ellos, aunque ellos llaman a los otros igual, pero son fuerzas espirituales terribles. Imperan los musulmanes, gente, ustedes saben, aquí vinieron en septiembre 11 y destruyeron un montón de cosas porque para ellos era lo correcto, ¿verdad? Amén. Hay espíritus que le llaman territoriales, ¿verdad? Hombres fuertes le llaman gobernadores, ¿eh? Y se les da una situación específica para pelear. Y hay una experiencia narrada en la Biblia y en Daniel capítulo 10, verso 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con el príncipe de Grecia. Pónganse de pie, amados hermanos. Es un tiempo hermoso, vamos a estar tomando la cena del Señor. Los que ministran la cena pueden repartir el pan y el vino. Los principados son los que desarrollan las estrategias para establecerse como una autoridad espiritual en un lugar. Pero nosotros al único que rendimos pleitesía es a nuestro Rey, amén, hermanos. A Él debemos, Él se merece honra, gloria y alabanza. Y toda creencia de algunas personas tiene que ver a veces con tradiciones. Y muchos de nosotros, a lo mejor cuando estábamos en nuestros pueblos que nos llevaban a la iglesia tradicional, ahí se hacían cosas que aparentaban ser correctas y normales. Pero cuando cada vez que nosotros practicamos situaciones como estas, le damos autoridad legal
para que esos espíritus vivan en el ambiente. Y por eso el mundo, el pecado, Satanás quiere eso, para tener autoridad, porque cada vez que el mundo peca y hace tantas cosas, Satanás está contento. Gloria al Señor.